Bendiciones, esto es un anónimo. Bendiciones, hermanos, muy buen programa. Gracias, hermano. Tengo una pregunta para el pastor y apologista Víctor. Me ha surgido la duda debido a que me han pedido argumentar mi punto y no he podido hacerlo de mejor manera. La mujer debe de usar falda porque la Biblia dice que no debe de usar hábitos de hombre. Pero en el momento en que se ha escrito eso, los pantalones no existían ni para hombre ni para mujer. De hecho, la vestimenta de ambos era muy similar. El pantalón para hombre ingresó mucho tiempo después. Sumado a esto, el pantalón es considerado hoy hábito de mujer. ¿Dónde debemos hacer el parangón histórico para tomar como modelo y decir esto es de hombre y esto es de mujer? Si una mujer usa un pantalón bajo una pollera, ¿está mal? He leído del profeta de la hora que en una ocasión le preguntaron si una mujer podía usar un pantalón pijama para dormir, y él respondió que no sabía, que haga lo que dictaba su corazón. Esto generó aún más confusión, ya que por deducción me ha dado a entender que la interpretación no era tajante, ya que de ser así, la respuesta debería haber sido un no rotundo. ¿Tendrá que ver más por el lado de no mostrar la figura en exceso? No intento con esto poner en duda la santa palabra del Señor, ni generar discordia. Solo pregunto, quizás el apologista pueda arrojarme un poco de luz en este tema. Shalom. Creo que el tema sí es complicado de explicar, porque dar una explicación satisfactoria implica estudiar un poco de historia, cultura, contracultura, costumbres, etc. Pero para dar una respuesta lo más breve posible, le recomendaría yo a este hermano o esta hermana que lo explique de la siguiente manera. El tema de la vestimenta correcta en el cristianismo como para el pueblo judío es un tema en el cual tenemos que entender que el mandamiento es un principio y no es tanto una ordenanza concreta, es explícita y bien definida sobre alguna acción, sino más bien es un principio. ¿A qué nos referimos con un principio? Cuando se ordena el que nosotros vistamos de cierta forma, la vestimenta se tiene que adaptar a tiempo y cultura. Entonces hay una forma correcta de vestirse de acuerdo al tiempo y la cultura en la que vivimos. No podemos tomar ese mandamiento y aplicarlo en la obediencia en la cultura de aquella época, porque como muchos que han querido evitar el tema, o en este caso más bien evitar el mandamiento de vestirse correctamente, dicen que tendríamos que vestirnos como Jesús se vistió, de túnica, o si nos vamos todavía más atrás, en la época de Moisés, que también usaban las túnicas, tendríamos que hacerlo de esa manera si queremos obedecer el mandamiento. Claro que no, porque es un principio. Uno de los mandamientos que entran en la categoría de principios es cuando Jesús dice en Mateo capítulo 5, al que te quita la capa, dale también la túnica. Ese es un principio, un mandamiento es un principio, particularmente en este que estoy citando. Si te quitan la capa, dale la túnica. Si yo pretendo quitarle valor a dicho mandamiento por el hecho de que hoy en día no uso capa ni uso túnica, entonces invalidaría un sinfín de mandamientos que son principios. Hay que entender que en la actualidad, aunque yo no tengo capa ni tengo túnica, voy a sustituir una prenda por la capa y otra por la túnica, y yo pudiera decir, al que te quita la chamarra, dale también el reloj. ¿Por qué? Porque el principio se aplica a nuestra cultura y a nuestro tiempo. A fin de cuentas, lo que pretende Jesús en ese mandamiento es
no resistas al que es malo, no lo resistas. Demuéstrale que tú como cristiano no estás enamorado de las cosas materiales. Si te está quitando esto, dale también lo otro. ¿Por qué? Porque en el cristianismo damos, en el cristianismo no nos resistimos. Entonces, cada principio se debe de contextualizar en su época y en su cultura. ¿Cuál es el principio en Deuteronomio 22:5? El mandamiento dice a la letra: no usará el hombre hábito de mujer, ni la mujer usará el hábito del hombre, porque es abominación a Jehová tu Dios quien hace esto. Entonces, yo no debo de usar en mi tiempo y no debo de usar en mi cultura el hábito que le corresponde a una mujer. Y la mujer cristiana no debe de usar el hábito en su tiempo y en su cultura que le corresponde a un hombre. No particularmente una túnica, sino el hábito de nuestra época y nuestra cultura. Entonces, aquí es donde nos adentramos a estudiar si la cultura tiene para el hombre cierto tipo de prendas y para la mujer cierto tipo de prendas. O si no son parte de una cultura, si no son parte de una moda. Las modas no son parte de una cultura. Las modas son aquellas ideas que se implantan sobre la sociedad y duran determinado tiempo. Pero normalmente el género se viene diseñando y adaptando conforme al sexo de cada persona. Y aunque la cuestión de la vestimenta, aquí incluso pudiéramos recurrir con Agustín Laje, que es un experto en este tema, la cuestión de la vestimenta es parte del género y no del sexo, pero el género siempre ha sido acorde al sexo. Entonces, por siglos, no solo por décadas, las mujeres acostumbraron a usar el género femenino, acostumbró a usar atavíos como collares, no el hombre, como aretes, no el hombre, el cabello largo, la mujer, no el hombre. Entonces hay rasgos del género femenino que distinguen a la mujer como mujer y al hombre como hombre. Exacto. Entonces, esos rasgos son aceptados en la sociedad y ya son parte de una cultura. Que después aparece una moda donde le dice al hombre: ahora ponte esto de la mujer. Bueno, eso es diferente, eso es una moda, pero no es lo que la cultura nos ha dejado. De hecho es una moda, pero también entra como una contracultura porque es en protesta de los estereotipos que se han formado. ¿Cómo viene a ser en los peinados de diferentes colores? ¿Cómo viene a ser cierto tipo de atuendo, vestir todo de negro, de piel, etcétera? Todo eso es contracultura. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en el tema, nos vamos a dar cuenta que en retrospectiva el pantalón entró como contracultura. Cuando el feminismo empezó a gestarse, sus primeras luchas, sus primeras peleas fueron reclamar la primera, el derecho al voto. El derecho al voto ha sido una lucha de 100 años, un siglo. Comenzó en 1848, cuando se emite un documento conocido como la redacción de sentimientos de Seneca Falls. En ese documento la mujer exige que se le dé la oportunidad de escoger a sus gobernantes. Ellas quieren votar. Entonces, la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls es el primer documento emitido donde la mujer exige ese derecho. 1848, pasan 100 años, 1948 logra por fin la Declaración de los Derechos Humanos en la ONU, les otorga esa legislación y la mujer tiene el derecho al voto. 100 años de pelea, pero en esos 100 años van entonces protestando de otra forma. Ahora también queremos tener el mismo derecho de trabajar. Exacto. Queremos tener el mismo derecho de fumar, queremos tener el derecho de, y en una de esas se introduce el pantalón. Entonces eran formas de protestar, pero no era tanto que era parte de la cultura. Exacto. Entonces, bueno, podemos seguir ahondando más y más, pero creo que de esta manera nos damos cuenta que el tema del pantalón
Es vestimenta masculina adoptado por la mujer feminista y que después pasa de ser una manifestación de protesta a ser una moda. Exacto. Esto, repito, hay que meterse a profundidad. Sí, ok, bueno, pues ya le cortamos ahí esta respuesta. Le agradecemos a este anónimo que nos mandó la pregunta. Muchas, pero muchas gracias.